Bueno, yo les voy a presentar lo que es el significado del nombre del diodo Zener. Bueno, pues el diodo Zener fue un elemento muy importante en el ámbito electrónico y aún lo es. Y pues además de ser muy útil, además de su capacidad, esto se debe a que este componente es esencial en los reguladores de tensión, manteniendo la tensión casi constante. Esto con independencia de que se presenten grandes variaciones de la tensión de red. Bueno, esto también aplica para la resistencia de carga y de la temperatura, y recibió su nombre esto debido al inventor Clarence Melvin Zener, que es por eso que tiene el nombre, por el apellido de este inventor. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre este señor. Clarence Melvin Zener fue un físico nacido el 1 de diciembre de 1905 en la ciudad de Indianápolis. Esta persona fue dedicada a la investigación de los mecanismos de ruptura de los materiales semiconductores. Se destacó por graduarse de la Universidad de Stanford en 1926, además de obtener su doctorado en física en la Universidad de Harvard en 1929. Estos fueron sus estudios y además de eso contribuyó mucho a la investigación de la descomposición por polarización inversa de los diodos semiconductores, de tal forma que en el año de 1934 realizó un artículo sobre la descomposición eléctrica de los materiales. Además, obtuvo el premio Zener y la medalla de oro de Zener, que llevan el mismo nombre por él mismo. Y como último, pues murió el 15 de julio de 1993. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alan Jonás Baños Arredondo, pertenezco al equipo 3. Nuestro tema es el diodo Zener y en mi caso lo haré de la sección de lo que es el símbolo. Bien, pues el símbolo del diodo Zener, nosotros podemos encontrar gran variedad de representaciones gráficas de este. Sin embargo, en la parte de abajo estoy mostrando lo que son las tres principales. Las más comunes son las del lado izquierdo. Y como podemos observar en todas estas, pues es muy similar a lo que es, por ejemplo, de un diodo rectificador, con la diferencia de que al final de este tiene como una característica Z. Bien, la tercera no es tan común verla debido a que esta es una representación utilizada normalmente en lo que son los simuladores, por ejemplo, en nuestro caso del Lightware. Bien, y pues al igual que los diodos comunes, pues tiene un ánodo que está representado con la A del lado izquierdo y un cátodo que está representado del lado derecho con la K. Bien, pues hay que recordar que si ustedes ponen el negativo en el ánodo y el positivo en el cátodo, pues tiene la propiedad, al estar conectados inversamente, de que el diodo llegará a conducir siempre y cuando la tensión de los extremos en inversa supere un umbral límite de voltaje. ¿Ok? Aunque estas son las representaciones, como dije anteriormente, más comúnmente vistas, también hay algunas otras, por ejemplo, como estas tres. Estas son algunas otras representaciones que nosotros podemos llegar a encontrar de lo que es el diodo Zener. Esto sería todo por mi parte, muchas gracias. Buen día, mi nombre es Gastón Hernández Zavala. Continuando con el tema del diodo Zener, llegamos a las características de construcción. Empezando por la primera, llegamos a que el voltaje de ruptura. Los diodos Zener están diseñados para tener un voltaje de ruptura definido con precisión, que generalmente oscila entre unos pocos voltios y varios cientos de voltios. Esta característica los hace ideales para aplicación de regulación de voltaje. También tenemos que la operación de polarización inversa. En esta, los diodos Zener se utilizan principalmente en configuración de polarización inversa, lo que significa que el ánodo está conectado a la terminal positiva de la fuente de alimentación y el cátodo está conectado a la terminal negativa. Tenemos también la impedancia Zener. En esta, los diodos Zener exhiben un parámetro conocido como impedancia Zener, que representa la resistencia dinámica del diodo. Afecta la estabilidad y precisión de regularización del diodo Zener, del voltaje Zener. También tenemos la disipación de potencia. La capacidad de disipación de potencia de un diodo Zener determina su corriente máxima permitida. Superar este límite puede provocar un sobrecalentamiento y posibles daños.
Unión PN. La unión PN es el componente clave de la estructura del diodo, ya que es la encargada de permitir o bloquear el flujo de corriente eléctrica. Esta unión se forma cuando se unen dos materiales semiconductores del tipo P y N respectivamente. Y por último tenemos el coeficiente de temperatura. El coeficiente de temperatura de la tensión Zener puede ser positivo o negativo dependiendo de las tensiones Zener. Los diodos Zener con tensiones de ruptura más bajas suelen tener un coeficiente de temperatura negativo, mientras que los de la alta tensión tienen un coeficiente positivo. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Delgado Alcántara Sol Javier y yo voy a hablar acerca del funcionamiento del diodo Zener. Un diodo Zener funciona como un diodo normal cuando está en polarización directa y tiene una tensión de activación entre 0.3 y 0.7 volts. Sin embargo, están diseñados para permitir que la corriente fluya en sentido inverso una vez que la tensión inversa sea igual a su tensión Zener nominal. A diferencia de los diodos rectificadores ordinarios, que nunca están pensados para funcionar en la zona de ruptura o cerca de ella, un diodo Zener está diseñado para funcionar en la zona de ruptura. La ruptura de un diodo se produce cuando se aplica una tensión de polarización inversa a través del diodo. Un diodo Zener que funciona en ruptura actúa como un regulador de tensión porque mantiene una tensión casi constante, que es igual a la tensión Zener, a través de sus terminales en un rango específico de valores de corriente inversa. Muy bien. Dicho de otras palabras, para que un diodo Zener pueda hacer que se fluya la corriente a través del circuito, el voltaje de la fuente debe ser mayor al voltaje del Zener que ya viene especificado, para que pueda fluir esta corriente. En caso de contrario, por ejemplo, aquí tenemos 24 volts y acá tenemos 12 volts. En este caso, pues sí, la corriente va a fluir a través del circuito debido a que la fuente es mayor que el diodo Zener, bueno, el voltaje del diodo Zener que está especificado. Por ejemplo, si tuviéramos 10 volts en lugar de 24 o algún otro valor menor al 12 volts, el diodo Zener no podrá realizar su trabajo de manera inversa debido a que no se llega al punto del valor especificado del diodo Zener. Ok, aquí podemos ver un circuito básico que será la fuente, el diodo Zener y los resistores. Este resistor pues sirve para recibir todo el voltaje que pues no está recibiendo el diodo Zener. Y pues este otro recibirá la tensión exacta que tiene el diodo Zener debido a que está conectado de manera paralela. Por ejemplo, una vez que el diodo Zener se cargue, debido a que tiene 24 volts en la fuente, el valor del diodo Zener siempre será de 12 volts, o bueno, aproximadamente 12 volts. Esto hará que la resistencia también siempre tenga el valor de 12 volts. Este, las explicaciones pues las veremos más adelante, pero este es un funcionamiento muy utilizado para resguardar cierto tipo de material para que no pueda tener defectos. Muy bien, ya por último vamos a hablar sobre las aplicaciones que tiene el diodo Zener. Comenzando con que, bueno, vamos a hablar sobre 6 aplicaciones. La primera de ellas, la más importante o la principal o la más popular, que viene siendo que se utiliza como regulador de voltaje. El diodo Zener se utiliza como regulador de voltaje y se puede utilizar en combinación con otros elementos como los transistores. De esta forma, el diodo Zener funciona como una referencia de voltaje y el transistor funciona como una resistencia variable. Entonces, esta combinación de estos dos elementos o de estos dos componentes logra que en la salida de los circuitos se mantenga la referencia de voltaje que está dando el diodo Zener. Bueno, esta aplicación de regulador de voltaje también va de la mano con el voltaje de referencia. Si se quiere en un circuito tener un voltaje de referencia, se utiliza un diodo Zener, ya que pues esto, al ser muy precisos, pues logra que tengamos esta referencia, ¿no? También
Se puede utilizar como protección contra sobretensiones, que viene siendo que el diodo Zener, al tener un voltaje de ruptura, lo que hace es que si en un punto el circuito llega a ese voltaje de ruptura, el diodo Zener comienza a conducir, o sea, gracias a su propiedad de polarización, el diodo Zener comienza a conducir este voltaje, lo que hace que se baje el voltaje y se llega a un nivel más seguro. Por lo tanto, protege al circuito de estas variaciones de tensión que a veces puede existir. También se utilizan como bueno, en la creación, más bien, en la creación de generadores de onda cuadrada. El diodo Zener, gracias también a su voltaje de ruptura, conociendo este voltaje de ruptura, se pueden crear los osciladores de onda cuadrada, ya que con este voltaje de ruptura podemos conocer el voltaje alto y el voltaje bajo del diodo Zener, lo que crea esa onda cuadrada en los osciladores. También se utilizan en algunos diseños de amplificadores de audio, ya que gracias también a que son muy estables y muy precisos, pues hace que en la salida de los amplificadores, pues exista bueno, se maneja un voltaje que nosotros deseemos y que podamos controlar, lo que hace que el amplificador sea más eficiente en su funcionamiento y también que tenga menos distorsión. Y por último, el diodo Zener también puede ser aplicado en la modulación de frecuencia. Esto en aplicaciones de radiofrecuencia, gracias a la propiedad de la polarización inversa, lo que hace el diodo Zener es que puede invertir el voltaje. Entonces, con esta inversión, lo que se logra es que se pueda controlar la frecuencia que se quiera utilizar o que se quiera manejar en ese tipo de aplicaciones. Así que bueno, estas son algunas de las aplicaciones más conocidas o más populares del diodo Zener. Y esto ya sería todo sobre el tema. Muchas gracias.